después de que el Señor predice entonces su crucifixión, va a entrar en acción Judas Iscariote. Judas acepta traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Dice en Lucas 22, verso 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Él era de un pueblo que se llamaba Iscariot, por eso Judas Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Judas cedió a la tentación de Satanás. Empieza diciendo el verso 3, y entró Satanás en Judas. Ahora, ¿qué se quiere decir con entró Satanás en Judas? O cómo entró Satanás en Judas, la Biblia no nos lo dice. Ya entraríamos nosotros a especular al respecto. Pero sí podemos decir que Judas cedió a la tentación de Satanás. ¿Cómo? Bueno, el apóstol Santiago en el capítulo 1 dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, palabra concupiscencia quiere decir malos deseos, malos pensamientos. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, los malos deseos, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Judas fue seducido por su propio espíritu codicioso. Recordemos que Judas había sido descrito anteriormente como deshonesto, ladrón, codicioso. El diablo no obligó a Judas más allá de su propia voluntad. Ni el diablo puede obligarnos a nosotros a pecar. El mismo apóstol Santiago, aquí en su carta, dice en el capítulo 4, verso 7, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Judas pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Judas se entregó voluntariamente a servir a Satanás. En Romanos 6:16 dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si os sometéis a alguien como esclavos, como siervos, para obedecerle, sois esclavos, sois siervos de aquel a quien obedecéis. Eso fue lo que ocurrió con Judas. Él se sometió a obedecer al diablo. El diablo no lo obligó, el diablo lo tentó. Eso sí hizo el diablo. Ahora, ¿qué hizo Judas? Cedió a esa tentación. Pero él lo pudo haber resistido. Por eso leíamos ahorita en Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Continuemos. Lucas 22:4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos, al oírlo, se alegraron. Aunque los gobernantes acababan de acordar esperar hasta después de la Pascua para detener a Jesús, la aparición de Judas, ¿don de ellos? Cambió su cronograma al hacer un pacto por dinero para traicionar a Jesús en un momento y lugar alejado de la multitud. Como vemos acá, los gobernantes no se acercaron a Judas, ellos no lo buscaron, ellos no le mandaron un mensajero. La iniciativa fue toda de Judas. Y
tenemos que decir que cuando Judas se presentó ante ellos, deben haberse sorprendido. Y como dice ahí, se alegraron, encantados de que uno de los 12 compañeros más cercanos ofreciera sus servicios como voluntario. Dice ahorita en Mateo 26:15, y le asignaron 30 piezas de plata. Le pagaron a Judas 30 piezas de plata, que sorprendentemente era la cantidad exacta predicha en la profecía de Zacarías capítulo 11. Leamos lo que dice el profeta Zacarías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová, al tesoro. Bueno, nosotros sabemos que los valores monetarios fluctúan. Es imposible determinar cuánto equivaldría en la moneda de hoy del siglo XXI. Vemos entonces, acorde a lo que estábamos leyendo aquí en Mateo capítulo 26, que se hizo el trato. Y entonces se pagó el dinero porque los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, sabían que si Judas tenía el dinero en la mano, no se habría atrevido a cambiar de opinión, porque era ambicioso, era codicioso, era deshonesto, era amante al dinero, era un ladrón. Entonces, si le daban el dinero, Judas se iba a sentir totalmente comprometido a no cambiar de opinión. Después de lo que nos dice aquí, que esto de las 30 piezas de plata es el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 11. La anomalía en este acuerdo, en este trueque que hicieron los escribas, los fariseos con Judas, es que el Señor de señores fue vendido a sus enemigos por el precio de un esclavo que había sido corneado por un buey. En Éxodo 21:32 dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata. Pagaron el precio pagado por el Señor. Fue el precio de un esclavo que había sido corneado por un buey. Después de esto, después de que le asignaron las 30 piezas de plata, nos dice en el verso 16, desde entonces buscaba oportunidad para entregar. ¿Cómo? Mira lo que dice a continuación, Lucas 22:6, a espaldas del pueblo. Como los principales sacerdotes querían que su arresto se hiciera en silencio, Judas comenzó a buscar una oportunidad para entregarlo en un momento en que las multitudes no se darían cuenta. Los fariseos, los escribas, los principales sacerdotes no querían que ello se llevara a cabo durante la fiesta de la Pascua para no alborotar al pueblo, porque el Señor tenía muchos simpatizantes. Pero apareció Judas. Dijo, yo me encargo, no se preocupen. Páguenme a mí y yo se los entrego. Todo esto, este complot de Judas, se lleva a cabo
el día jueves. Como dije hace un momento, el jueves el Señor no impartió ninguna enseñanza. El día miércoles el Señor no llevó a cabo ninguna actividad. El día miércoles el Señor estuvo en reposo, estuvo en descanso. Llega el jueves, amanece el jueves, Jesús despierta el jueves para no volver a dormir. Había llegado la hora. Después de la tregua del miércoles, Jesús reanudó su marcha hacia la cruz. Estaba totalmente al mando. Otros creían que eran ellos los que estaban al mando, pero no lo estaban. Jesús inició e hizo suceder el evento de la cruz. Estaba resuelto, pero no tenía prisa. Llegamos entonces al jueves, hermanos, y comienza la preparación para la cena de la Pascua. Pero esta parte, hermanos, ya del jueves, lo estaremos estudiando el año entrante.